8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16 minutos. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática el economista Byron Villasís, analista económico, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Antes de hablar de lo que usted ya había anticipado muchos meses atrás, que finalmente los resultados y el tiempo le han dado la razón respecto al censo, yo quisiera su opinión respecto a un anuncio que vamos a escuchar a continuación de la voz del ministro de Economía. Él ha dicho que se van directamente al incremento del IVA al 15%. La Asamblea Nacional dejó pasar esto, les mintieron groseramente y ahí estarán votando sí en la consulta popular, porque nuevamente para clavarles del 15% del IVA, el ministro ha dicho que es porque se necesita cubrir los gastos de la dichosa guerra. Ahí estarán votando sí nuevamente. El pretexto del 13% que se terminó aprobando en la Asamblea Nacional, de la forma como se lo aprobó, pues ha sido un pretexto, y ahora el ministro anuncia que se van directo al 15%. Escuchamos para luego tener su reacción, economista Villasís. Cabe recalcar que el IVA todavía no está incluido, los 3 puntos de IVA no están incluidos todavía en la proforma, porque de acuerdo a la ley tiene que estar publicada en el registro oficial y en plena vigencia para poder incluirse en la proforma. Cuando se publique en el registro oficial se incluirán los recursos del IVA, y esos fundamentalmente se usarán en seguridad. ¿Van a empezar con el IVA al 15% entonces? Vamos a empezar con el IVA al 15% para sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad. Ahora, esto va a ser en aproximadamente 2 semanas. Se cumplirán los 30 días desde que se hizo este allanamiento tácito al proyecto del IVA. Entonces, esperamos que para la primera semana, segunda de marzo, el IVA suba. El IVA entre en vigencia y comience a recaudar desde abril. Ahí tienen, bienvenido IVA al 15%, cortesía de El Nuevo Ecuador. Su opinión, economista, buenos días. ¿Cómo está, amigos? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Uy, grave. A ver, no creo que sea discutido de forma decente y técnica y sobre todo amplia el efecto real que va a tener esto. Se ha insistido en que incrementar el IVA solamente afecta a determinados estratos y no al estrato pobre. Lo que no se ha discutido es que la clase media, que es la que va a sentir este impacto de forma muy fuerte, es la que dinamiza el consumo. Me parece que esto va a ser un boomerang, porque lo que a la larga están provocando es un ciclo ya conocido con políticas de austeridad. Tú reduces esta capacidad de consumo de la población para reducir el déficit fiscal, y lo que terminas haciendo es provocando menos empleo, menos consumo, menos actividad económica y obviamente menos bienestar. Había otras alternativas, habría que dedicarnos un espacio para eso, pero lo que sí me preocupa, y les digo honestamente, es que no hay espacios para discutir este tipo de cosas de forma técnica, porque los espacios que yo veo, al menos en medios, por decir los mainstream o como los tradicionales, se dedican a dar una narrativa muy Política. homogénea, muy alineada a lo que le interesa a los grupos de poder. Yo creo que es necesario crear espacios para que se discutan las implicaciones que tienen para otras personas que no son los grupos de poder, que resulta que es la mayoría en este país. Muy grave, la verdad. Yo creo que eso va a incrementar la pobreza. Si es que no la ha incrementado ya, va a impactar mucho más en el desempleo y sobre todo en el subempleo, que va a impactar mucho más con temas el empleo por horas. No son visagios optimistas, desafortunadamente, pero es mi breve especulación inicial. ¿Cuál sería el impacto en la economía de los sectores más necesitados? Usted dice que es la clase media, pero también los que no alcanzan ni siquiera a comer las 3 raciones al día que normalmente una persona debe tener, de un IVA del 15%. O sea, creo que todos estaban ya haciéndose la idea de que iba a subir un punto, pero directamente al 15%. Es que ese es el problema. El problema es que cuando uno le golpea a la clase media, uno piensa que está pensando solo en la clase media, y eso es precisamente la idea que quiero enfatizar. Todo es una cadena. Lo que la clase media deja de consumir le afecta directamente a la clase popular, porque el trabajador trabaja, qué sé yo, en el sector público o en una empresa común y corriente, va a comer un almuerzo que es el más conveniente en la calle.
pero cada vez tiene menos dinero, entonces va a inclusive restringir su propio consumo. ¿Y a quién le afecta? Al negocio informal. ¿Y el negocio informal de quién es? De la clase popular. Entonces, no es que yo creo una política, este es un problema de los macroeconomistas, sobre todo ortodoxos, que diseñan políticas y piensan que se puede aislar efectos, que tú dices, esta política le va a afectar un poco al estrato 3 o 4 o el quintil, como ellos suelen a veces estimar, pero no se dan cuenta que todo está encadenado y que existe un efecto subsecuente, sobre todo sobre las clases populares. Porque la persona que antes contrataba a un guardia para seguridad ya se queda sin plata. ¿Por qué? Porque la clase media le impactaste. ¿Quién termina impactando más? La clase popular. Porque ya no tienes dinero para, qué sé yo, contratar a una persona que te ayude con la comida, o ya no tienes dinero para comprar o transportarte en Uber o en taxi. Todo eso termina afectando a la clase popular, que era la trabajadora, para poder colaborar en esa cadena. Entonces, el economista normalmente en el sector público debe entender que no se pueden aislar políticas por segmentos poblacionales. Todo está relacionalmente conectado. Esa es la falla que se tiene en la macroeconomía actual, que piensan que es cuadrar balances, ya el balance está bien, y contento a un par de caballeros en Washington y todo está marchando bien, pero no ven la cadena que existe después y la implicación que va a existir en términos de empleo, que es lo que debería ser la promoción. La preocupación de un gobernante debería ser trabajo, que la gente pobre, pobre tenga trabajo y que tenga bienestar, pero desafortunadamente, por procesos de financiarización, los gobernantes ahora están preocupados de la inflación y del perfil financiero del país. Eso se llama financiarización. Ese es el problema. Es súper importante lo que acaba de mencionar Byron Villasís. Digamos, están preocupados de que baje el riesgo país, de que eso nos ayude con buenos titulares, quedar bien con los organismos multilaterales, con los tenedores de los bonos, y está solucionado el problema, aunque tengamos a 5 millones de personas dentro del Ecuador viviendo con menos de $2 al día. Para seguir hablando sobre lo mismo y ya empezar a adentrarnos en el tema manejo de cifras, algo que también decía Byron Villasís y que es súper importante, el tema del empleo. A ver, va a generar un impacto negativo en la economía de la gente, obviamente este incremento al 15% del IVA, sí, y el presidente con su equipo de comunicación ya han empezado a vender cifras que yo no sé en qué están sustentadas. Vamos a preguntarle al conocedor justamente en materias de estadísticas, en qué puede sustentar en este momento el gobierno dos cifras que ha dado a conocer en el transcurso de al menos una semana. Han cambiado, como ha hecho el INE con el censo. La semana pasada el gobierno publicó un reportaje lindísimo de que se han generado 25,000 plazas de empleos. Y hoy el presidente, en una entrevista que ha concedido no sé a qué medio, ha dicho que ya van 50,000 plazas de empleo para jóvenes. ¿Esto es real? ¿En qué sustenta estas cifras el gobierno nacional y el presidente nuevo economista? A ver, el problema de esas cifras es que normalmente salen de estimaciones estadísticas que no son cuantificaciones de registros administrativos. Toda estadística, y esto es tal vez un poquito técnico, pero es importante que la ciudadanía conozca, porque es la forma en la que nos mienten. Si es que no sabes cómo te mienten, terminas siendo víctima. Se llama violencia simbólica, piensas que todo está bien y vives en una jaula de oro que parece que todo está perfecto. Cuando uno calcula tasas de desempleo, uno expande esa información y lo calcula en términos absolutos. Entonces, en vez de decir 4%, resulta que no es 4%, sino que lo calculo en términos absolutos y me invento, puede ser 500,000 personas. Y como bajó la tasa o subió la tasa en 0,01, yo cambio ese 400,000 a 380,000. Resto los dos, voilà, resulta que 20,000 personas menos están en el desempleo. Ese, por ejemplo, es hipotéticamente, por supuesto, la forma como se llegan a estos cálculos. Pero nadie tiene, de nuevo, la decencia técnica de sentarse a decir un ratito. En realidad el desempleo estaba entre 3,8 y 4,1 porque tiene un margen de error. Y esos cálculos que generan diciendo son 25,000 más, son 70,000 más, en realidad normalmente suelen estar dentro de esos márgenes de error. Entonces lo que hacen es estirar la sábana lo que más pueda para enarbolar una narrativa que justifique una política pública. Por eso es importante que los ciudadanos conozcamos estadística pública, porque es la herramienta más fácil para venderte objetividad, para venderte cientificidad, como que las cosas son objetivas, técnicas, y estamos haciendo bien, somos técnicos, somos macroeconomistas que buscamos un equilibrio porque estaba todo desordenado. Falso.
Tenemos que ser críticos con las cifras, tenemos que popularizar la información estadística y darnos cuenta que, por ejemplo, las cifras de empleo siempre, en la época de Correa, en la época de Moreno, en la época de Eloy Alfaro, en la época de todos, siempre se tienen que publicar con márgenes de error. Y cuando uno saca una conclusión, tiene que calcular versus el mismo mes del año anterior y con márgenes de error. Cuando uno enfatiza esa necesidad, se van a dar cuenta que muchos políticos se desarman y ya no tienen el argumento de 50,000 más, 75,000 más, que le encantaba Lazo, ¿no? Iban a golpear la puerta así, señor Lazo, déme trabajo o déjeme en el puesto, le cuento que hay 200,000 más ecuatorianos. Era porque utilizaban esto, manipulaban la información para contentar, y como teníamos ahí un presidente que se dejaba manipular con cualquier cosa, salía Lazo a decir 200,000, 300,000 más, pero era porque estaban jugando con estas cifras de margen de error. Por eso es importantísimo que sepamos de estadística pública, porque es la forma más fácil de crearnos una realidad ficticia. Economista Villasís, este incremento al 15% del impuesto al valor agregado, ¿cómo va a influir o impactar en el costo de la canasta básica familiar, que actualmente, de acuerdo al INEG, está en $789 por un lado, y por otro, también las cifras del INEG indican un ingreso mensual promedio de $858? O sea, supera el costo en no sé en dónde, pero según las cifras del INEG, supera el costo de la canasta básica familiar, es decir, todo el mundo puede acceder a la canasta básica familiar. $789 con el 15% del IVA, ¿cómo se va a ver afectado? Mira, ahí nuevamente hay un par de trucos para manipular esa cifra. Esa cifra de ingreso que acabas de mencionar es asumiendo que tienes trabajo y trabajo estable. Y trabajo estable con todos los ingresos que ameritan un trabajo estable, que de paso ya lo van a desmantelar ya mismo. Entonces, asumiendo que tienes trabajo, debería arrojarse esa cifra si es que tienes 1.6 personas ganando dinero en la casa. Eso no ocurre en el 90% del Ecuador. Entonces, de partida, tú ya tienes una cifra que viene que sesgada al menos y no se transparentan estos detallitos diciéndote, pero está cerca, lejos del déficit presupuestario, siempre y cuando estés asumiendo que la familia tiene un trabajo estable, que no es el caso de la mayoría del Ecuador, a menos que no sé en qué país viven las personas que nieguen eso. El segundo caso, sí va a afectar. Mucha gente coge ítem por ítem y dice, la canasta no va a ser afectada porque en estos ítems no se paga IVA y el IVA sube solamente acá. De nuevo, entendamos la economía como un círculo de interrelaciones. Cuando a mí me sube el precio del IVA en un producto que yo, como clase media, voy a dejar de producir, eso afecta al trabajo de esa entidad. Esa entidad, esa organización, esa empresa va a despedir a una persona que normalmente es la menos calificada, que normalmente es la de clase obrera. Eso afecta a la pobreza. Entonces, no es que yo simplemente le bajo a este producto y la canasta no está tan afectada. La canasta es un dispositivo que en realidad fue diseñado para medir otros objetivos que se denominan canasta plutocrática. Ni siquiera fue diseñado para esto, pero los economistas lo vieron conveniente utilizarlo como una narrativa. En realidad fue diseñado para otra cosa. Cuando uno sube el precio de las cosas en el tema del IVA, no es que afecta directamente a la canasta, afecta el ciclo de empleo que le afecta a la clase obrera. Ahí es donde uno se debería sentar como economista y decir, si yo tomo una decisión, no es que estoy afectándole este pedazo de la piel en el brazo, estoy afectando todo el sistema y el sistema es el que me debería afectar. Va a subir el desempleo y eso es lo grave porque no están midiendo esa variable. Economista, lo advertía hace un momento Licenia en la presentación de esta entrevista. Con usted durante varias ocasiones conversamos y se venía denunciando una serie de irregularidades desde el momento en que se estaba preparando, planificando y organizando el censo, cuando se les quería pedir a los ciudadanos información personal, incluido su número de cédula y otras cosas, tomando en cuenta además el buen negocio que es tener una base de datos y que en ese momento teníamos un presidente banquero que se nutre y se beneficia de tener bases de datos. Veníamos hablando justamente de todo eso, de las irregularidades que se evidenciaban durante todo el proceso del censo. Ayer, o en estos días, y como si nada, como que estuviéramos hablando de neumáticos, de autos, de peras o de manzanas, pasamos los ecuatorianos de tener 16.9 a 17.7 millones de habitantes. 800,000 ecuatorianos nada más y nada menos aparecimos de la noche a la mañana para incrementar el número del censo, que habían sido cifras publicadas durante el gobierno de Guillermo Lasso el año pasado. ¿Qué consecuencias debería haber después de lo sucedido alrededor del censo
Y quisiera también que usted nos haga un comentario sobre el tipo de recursos que se utilizaron para llevar adelante este trabajo mal hecho, que entiendo le costó al país algo así como 50 millones de dólares, que provenían de un préstamo, de un crédito internacional. ¿Qué consecuencias debería haber? ¿Qué tan grave es esto también para el desarrollo del país? Gravísimo. Y para empezar, Alexis, dos acotaciones. No es 50, son 80 millones de 80. dólares. Número 80 uno. Número millones. dos, Me quedé es con corto. deuda. Exacto. Número dos es con deuda. Y lo más grave de esto es que tenían el dinero del presupuesto del Estado sin deuda para ejecutar. Y de pronto el INEC tomó la decisión administrativa de no utilizar esa plata y endeudarse con el Banco Mundial. Ojo con esa decisión administrativa. ¿Por Ujú. qué tú, teniendo $5 en el bolsillo para comprarte pan y leche, vas a endeudarte en el banco por $10 para comprar lo mismo y por un precio de $10? Ojo, desde ahí fue una bandera roja que me acuerdo que fue una de las primeras cosas que nos quejamos diciendo, oye, ¿para qué te endeudas si tienes la plata? Es algo como ilógico. Obviamente no se estaban endeudando ellos, sino que nos endeudan a todos. Número dos, la queja o la advertencia fue de mucho antes, inclusive de la cédula. El momento que salieron con este tema de mezclar metodologías fue la primera carta que yo le mandé al entonces presidente Lazo, donde yo le dije, cuando ustedes hagan este operativo, tengan cuidado porque están mezclando metodologías, están metiendo cosas que le va a asustar a la ciudadanía y sobre todo están haciendo el operativo en momentos políticos. Dijeron que no va a pasar nada, que todo está perfecto, que iban a terminar, y me acuerdo clarito, que el 15 de diciembre del 2024, perdón, del 2022, iban a terminar todo el operativo, que ni sé qué. Terminaron 8 meses más tarde, mezclaron más metodologías y ahora tenemos toda esta confusión que nadie sabe si somos 17, 16.8, 18, 18.1. Y aparte, se quiere evitar evaluar, porque eso sí quiero hacer énfasis. Cualquier proyecto público, cualquier persona que ha puesto un pie en una baldosa del sector público sabe que las auditorías se hacen por entes independientes, por entes autónomos. Cuando uno ejecuta plata al sector público, alguien me tiene que evaluar. Ese alguien tiene que ser externo. ¿Qué es lo que está haciendo el INEC con uno de sus sponsors, que es una agencia internacional que está interesada en el proceso, porque también pusieron plata, nombre y todo lo demás? Contratan directamente consultores para evaluar el proyecto. Estas personas pueden ser de muy buena fe, de buen perfil técnico, pueden ser santos, pueden ser diablos, puede ser lo que sea. Pero nadie me va a negar que si la entidad me está pagando literalmente un recurso y yo tengo que evaluar a esa entidad o parte de ese grupo de entidades que ejecutan el proyecto, obviamente tengo un sesgo implícito. Cualquier tipo de evaluación de cualquier proyecto tiene que ser autónomo. Y esto no es que digo yo porque me estoy considerando estricto, porque me estoy inventando, porque es una nueva regla. En cualquier parte del mundo, cuando se audita un ejercicio de ejecución de plata pública, tiene que ser de un ente independiente. Lo único que estamos pidiendo es que si es que se evalúa el censo, sea de un ente independiente. No hay ciencia, no hay magia, no hay misticismo. No consideramos adecuado que la propia entidad que es la sponsor del proyecto esté envuelta en el proceso de evaluación del proyecto, porque es medio lógico que tiene intereses. Ujú. Ahora, también hay otras denuncias, me acaba de llegar un comunicado de prensa de que inclusive ha habido funcionarios que trabajaban antes en el INEC, cerca de la dirección, y ahora también son parte de estas entidades internacionales que estaban en este proceso. Eso ya es precisamente ese tipo de cosas que se tienen que evitar, porque si tú tienes una entidad independiente que no tiene nada que ver, que es autónoma, y me evalúa, tú legitimas la estadística, más bien te conviene. Pero si tú eres el mismo que está ahí chequeándoles qué revisan, qué no revisan, dejen ver las conclusiones, cuáles me conviene, esto no me... Obviamente no vas a legitimar y tienes un problema en el proyecto. Y esto suma el contexto de que todo el mundo sabe que el censo tiene problemas. Entonces tenían que tener una herramienta que legitime de forma mucho más transparente. Lo único que pedimos es eso. ¿Por qué no permiten que se evalúe de forma autónoma? Si es plata pública, esto no es plata Ujú. de ellos. La Contraloría debería actuar de alguna manera frente a este resultado del censo, economista Villasís, porque ya la Asamblea ha pedido la convocatoria y va a empezar a discutir este tema, sobre todo por la reducción en cuanto a la población afroecuatoriana, conocido como un etnocidio estadístico. Yo le pregunto ahí estas dos cosas. ¿Qué se supone? ¿Cómo se interpreta este etnocidio estadístico, por un lado, y por otro, cuál debería ser el rol de la Contraloría sobre este proceso del censo? Muy buenas preguntas. El primero, el tema del etnocidio. Eso es una barbaridad. No existe país en el mundo donde desaparezca casi la mitad de afroecuatorianos porque desaparecieron, porque sí.
Inclusive si es que hubiese un problema de migración masiva y de mortalidad que no es el que está justificando el INEC, estoy viendo unas tendencias bastante curiosas, por así decirlo, en esa presentación que hicieron hace 2 días. Inclusive si así fuese así, esa tendencia, no todos son afros, pues para decir que se te fueron toditos en volumen masivo. Hay una inconsistencia gravísima, están afectando al pueblo afroecuatoriano, están desapareciéndolo. Eso implica menos representatividad política, menos representatividad social, económica, etcétera. No se dan cuenta el daño que están haciendo, inclusive en términos de interculturalidad y de la propia, el sentido de pertenencia que tiene este país, de su propia identidad. Eso tienen que evaluarlo y tienen que ser de nuevo de forma técnica. El segundo es un punto importantísimo, porque aquí se menciona que la auditoría esta consultoría que están haciendo ellos es solamente de aspectos técnicos. La Contraloría va a los aspectos administrativos. Las dos cosas se tienen que evaluar, porque si yo solo evalúo la parte técnica de un proyecto, prácticamente estoy diciendo, no importa si literalmente robaste o hiciste cualquier cosa, lo que importa es el proyecto. No, señores, todo tiene que evaluarse en conjunto. Y es evidente que es necesario tener ambas cosas para poder evaluar. La Contraloría tiene que hacer su trabajo, es para eso que existe, pero el trabajo de la Contraloría es administrativo, es sobre los procesos administrativos. Este proyecto también tiene que evaluarse en el aspecto técnico, es decir, ¿por qué tomaron la decisión de encuestar por WhatsApp? Por favor, que busquen o presenten un paper que se haya escrito antes donde digan que preguntar por WhatsApp es una buena idea en los censos de población. Si presentan ese paper, qué buena idea, buena innovación. Que por favor digan en qué lugar se censa a los vecinos cuando no encuentras al otro y que incluyan eso en una base de datos. O que presenten en algún lugar por qué se tienen que inventar un nuevo formulario justo al final para tratar de rescatar información. O lo que es más grave, se les dio dinero para hacer una encuesta post-censal. ¿Por qué no hicieron la encuesta post-censal? Entonces, ese tipo de evaluaciones tienen que ser siempre en paralelo, lo administrativo y lo técnico, no lo uno ni lo otro, porque están siempre casados y no pueden divorciarlo porque sí. Pero la Contraloría podría observar el hecho de que, pese a que tenían dinero en el presupuesto del Estado, optaron por un préstamo internacional para hacer un proceso que estaba ya presupuestado. Claro, es una de las cosas. Y otra de las cosas también, entre muchas, es el tema de esta encuesta postcensal, porque esto es importante de nuevo que la ciudadanía lo conozca. La forma más eficaz de evaluar un censo es con una encuesta postcensal. Yo termino el censo y empiezo a preguntarle a la gente si le fueron censados o no. Simple. El INEC recibió plata para eso. Y de nuevo, se esfumó. No se sabe en qué utilizaron, si le metieron a otro proyecto o alguna cosa. Simplemente decidió no utilizar esa plata. Es como que te dan plata para construir un puente, tienes plata para el fiscalizador y justo esa plata que tenías para el fiscalizador desapareció. Y en vez de hacer una encuesta postcensal, están contratando personas para poder evaluar y decir que eso es eficiente o no. Entonces, literalmente aquí no estamos ni siquiera viendo el puente, no tenemos fiscalizador y eso más, no tenemos conocimiento de qué hicieron con la plata que era para eso. La Contraloría sí podría por lo menos poner ojo en por qué se tomó la decisión en contra del país de endeudarle en algo que para lo cual ya tenía plata. Es una decisión por lo menos llamativa. Y ahí queda la duda también de, digamos, los organismos multilaterales que dieron ese crédito deberán exigir, no sé, un informe de cómo se usaron esos recursos. Les quedará la duda, por lo menos, ¿no? O sea, se gastaron 80 millones de un crédito en un censo mal hecho, por un lado. Por otro, algo que me llama profundamente la atención, los funcionarios del INEC, que son los responsables de este censo fracasado, siguen siendo o siguen estando al frente del INEC. Es decir, Daniel Noboa y su gobierno no ha cambiado al director y entiendo que al resto de funcionarios que lideran el INEC. Llama esto ¿por qué la atención? Porque ayer Esteban Torres, viceministro de Gobierno, ha dicho que el censo mal hecho debe ser fiscalizado y debe ser auditado. Entonces van a auditar a los funcionarios que siguen todavía siendo parte de su propio gobierno, por un lado. Y por otro, la Asamblea Nacional también ha dicho que va a ser un proceso y trabajo de fiscalización. Si a usted le convocan como especialista en este tema para brindar aportes y demás, ¿estaría dispuesto a acudir a este llamado de la Asamblea, por un lado, economista, y por otro, cómo entender esta disyuntiva política en la que se encontraría el gobierno de Noboa, que sigue con los mismos funcionarios del INEC, a quienes va a tener que auditar o fiscalizar?
A ver, primero, claro, siempre he estado dispuesto a colaborar, inclusive en otros temas. Es una responsabilidad cívica y gracias por la oportunidad porque me hace acuerdo de un tema importante. Yo no he financiado esto con un centavo de nadie, esto es netamente con el trabajo personal de uno. Yo literalmente me puse el objetivo hace 2 años de asignar 2 horas de mi trabajo semanales para evaluar el censo. Nadie me ha pagado ni me han hecho favores, cero, cero, con 2 horas semanales por si acaso, nada más y que no cumplí todas las semanas. Pero nadie está detrás de esto y creo que es una labor cívica de los ciudadanos, porque sí es escandaloso cómo se le miente al país en términos de manipulación de estadística. Creo que debe haber más discusión sobre esto. Número dos, bueno, es que el gobierno ahí tiene que ya, creo que ponerse las pilas, porque si es que en realidad no abre un poquito los ojos o los oídos, se va a dar cuenta que el censo es un problema. Y hasta para su propia legitimidad necesita tener una persona o un equipo que sea, al menos genere certidumbres en las cifras. Tengo muchas dudas de las cifras de empleo, muchas dudas sobre las cifras de inflación, peor con las cifras de desnutrición, que esa es otra novela que también como no le encajaba al señor Lazo la meta, cambiaron las cifras de nutrición, una cosa que es de locos, eso es para una disertación universitaria. Y también el tema del censo. Entonces, por el propio bien del Estado y del gobierno, deberían tener un equipo que les brinde certidumbres, que no existan esas dudas. Y quien se está haciendo daño o no tomando esas decisiones es el gobierno. Así que no sé si lo ven, pero es como andar corriendo una maratón con los cordones desarmados. Ahora, ¿se puede creer en la veracidad de estos resultados, economista Villasís? Y le pregunto esto porque, de acuerdo a estos resultados, estos 800.000 ecuatorianos de esta omisión censal, esa diferencia, cómo impacta en el diseño de la política pública para los servicios por un lado y por otro, el hecho de que Ecuador se encamine a ser un país más viejo. Según el INEC, se prevé que un decrecimiento de la población infantil y adolescente entre 2030 y 2050. Es decir, tenemos una menor tasa de natalidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo interpretar estos resultados y qué veracidad tienen con todas estas dudas que ha generado este proceso? Sí, a ver, hay dos mensajes importantes ahí. El primero, esta discusión de si somos 17, 16, 9, 18.1, primero que es una vergüenza para el INEC, no debería haber esta incertidumbre. Pero es más grave de lo que parece, porque uno podría decir, bueno, somos 17.1, 16.9, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando uno baja a nivel territorial, el problema se expande de forma exponencial. Por ejemplo, si yo soy alcalde de una ciudad de 200.000 personas y resulta que no han sido 200.000, sino 400.000, y ya como que el golpecito es distinto a decir, somos 16.9, no, somos 17.1. El problema es cada vez que tú ves territorios mucho más desagregados, el impacto es mucho más fuerte. ¿Qué pasa con los alcaldes que les dijeron son 1.500.000, pero resulta que son 1.800.000? Van a tener 300.000 personas que en algún lugar van a tener déficit de servicios públicos, déficit de participación política, déficit de cálculo de estimaciones de bienestar en términos de empleo. Toda la estructura de definición de política pública se afecta de forma exponencial, sobre todo en territorios pequeños. Entonces, parece que esta es una discusión burocrática, técnica, que 17, 18. El problema es gravísimo, sobre todo en territorios pequeños. Eso sin tomar en cuenta, por ejemplo, temas de distribución de asambleístas por provincia o cuestiones de rentas por territorio. Solo con el simple hecho de que tú a un alcalde le digas, ya no tiene 150.000, tiene 160.000, pero resulta que han sido 200.000, el impacto es altísimo porque es un cuarto de tu población que sabes que va a tener un efecto gravísimo en temas de déficit. Y lo segundo, respecto al tema de envejecimiento, eso ya lo sabíamos. A mí me parece hasta medio cómico que ahorita se quiere enfatizar eso, porque eso es un proceso estándar de los países del sur global, que estamos atravesando una transición demográfica un poco tardía. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que estamos envejeciendo, que es inevitable, desafortunadamente, todos vamos a morir, pero hay ciertas poblaciones que envejecen un poquito más tarde que otras. Nosotros como país del sur global envejecemos un poco más tarde que otros y eso ya se empieza a manifestar. Eso no lo sabíamos, no es que nos enteramos ahorita, ya lo sabíamos desde antes. Las mujeres tienen cada vez menos niños, existe un proceso de transición también laboral dentro de los hogares y eso provoca también decisiones en cambios de fecundidad. Cuando yo decido tener menos hijos, existe un reemplazo menor de la población en términos demográficos y eso provoca que seamos más viejos. Ahora, eso sí tiene una implicación política que ya lo sabíamos antes del censo mal hecho. La implicación es que hay que pensar en el adulto mayor.
Hay que pensar en los desempleados de personas entre 40 y 60 años, porque ese de a poco se va a volver el grueso de la población. Eso ya lo sabíamos antes y desafortunadamente, como cualquier otra cosa, no se discute en el país, pero se va a volver un tema urgente. Muy interesante. Economista Villasís, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y por explicarnos este censo. Un placer. Gracias, amigos, por la invitación. Gracias, economista. Un fuerte abrazo. El economista Byron Villasís, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que ha estado con nosotros, 8:46. ¿Tenemos el último corte? ¿Listo? Bien. Hay un corte a propósito de lo que empezamos conversando con Byron Villasís, que es este anuncio que ha hecho el gobierno nacional con respecto de que a partir de abril va a haber IVA al 15%, ya no al 13%. Es decir, y yo les insisto nuevamente, en el Nuevo Ecuador, el gobierno del presidente Noboa les ha mentido, nos ha mentido. Por un lado. Por otro, este es el mensaje poco empático que envía el presidente Noboa a los ecuatorianos justamente el día en que el ministro de Finanzas de su gobierno nos ha dicho que nos van a clavar un IVA de 15 puntos. Escuchemos al presidente. No ve un incremento, no va a tener un incremento. Y para aquellos ciudadanos que tal vez tienen otras aspiraciones de ir creciendo con esfuerzo, con lucha, que se quieren comprar, no sé, un electrodoméstico, o que quieren ir un fin de semana porque tienen derecho a visitar un buen restaurante, ir con su familia y servirse el plato que más les agrade. Eso sí paga IVA, presidente. Sí, sí paga IVA. Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas, y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida. Van a tener entrada, plato fuerte y postre. Presidente. Bueno, el presidente les ha dicho que si quieren entrada, plato fuerte y postre, trabajen. Esto es el equivalente a que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? El discurso de los últimos 3 gobiernos, el de Moreno, el de Lasso y ahora el de Noboa. Un presidente que en esta entrevista ha dicho que vamos hacia la focalización de los subsidios, es decir, que vamos a tener una gasolina más cara. En el mismo día en el que dicen que nos van a clavar el IVA al 15%, dice que trabajen como trabaja él. Un gobierno que en estos casi 3 meses, a diferencia del de Lasso, que en los 3 meses al menos vacunó contra el COVID, porque hay que reconocer que por lo menos durante los primeros meses y semanas de gobierno de Lasso se vacunó sobre el tema del COVID, e inauguró un poste. Nos vacunó e inauguró un poste. Este gobierno en 3 meses ni siquiera el poste ha inaugurado. Anuncia focalización de subsidios, gasolina más cara, IVA al 15%, y también nos anuncia una gran noticia. Deberíamos estar celebrando los ecuatorianos en este momento, que sí va a la reelección. Lo importante es que el gobierno tiene ya un presidente candidato y que en este momento tiene a todas las cuentas institucionales, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Defensa, del Interior, Semplades, todas las cuentas institucionales de redes sociales, en abierta y franca campaña electoral, utilizando recursos públicos para la consulta popular y para la reelección de Daniel Noboa Asín.